Buenos días, ingeniero. Nosotros vamos a presentar Recetero, el cual fue el tema de nuestro proyecto. Ya. Para iniciar, definimos las reglas de negocio. En cuanto a los requisitos funcionales, esto fue aplicado para las diversas tablas, como las tablas de usuario, categorías, ingredientes, entre otros. Ya. Para la tabla de usuarios, los campos que se definieron fue ID de usuario, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, foto de perfil, fecha de registro. En cuanto a las relaciones de esto, un usuario puede crear muchas recetas, un usuario puede seguir a otros usuarios, un usuario puede calificar muchas recetas, y así con las diversas tablas. Ya, en cuanto a los requisitos no funcionales, el rendimiento como el tiempo de respuesta, capacidad de concurrencia, optimización de consultas. También en cuanto a la escalabilidad, la disponibilidad, integridad de datos y mantenibilidad. Ya. También se aplicaron restricciones, esto para todas las tablas. Un ejemplo, aquí tenemos la tabla de usuarios en el cual se aplicaron restricciones de unicidad, como correo electrónico debe ser único, también nombre de usuario debe ser único. Además, se pusieron restricciones de no nulo, esto para los diferentes atributos como ID de usuario, nombre de usuario, correo electrónico, contraseña y fecha de registro. También se aplicaron restricciones de formato y de longitud. Esto así para todas las diversas tablas. Ya. Una vez hecho esto, generamos los tres modelos. El primero, el modelo estrella, con su tabla de hechos siendo interacción y sus diferentes tablas de dimensión siendo usuario, fecha, recetas y comentarios. Ya. Después se generó el modelo copo de nieve en el cual se destaca la tabla de hechos, la tabla de dimensión y sus tablas de subdimensión, siendo la tabla de hechos interacción, una tabla de dimensión usuarios y de subdimensión rol igual para receta, siendo esta de dimensión y de subdimensión categoría e ingredientes. Ya. Una vez hecho eso, proseguimos a hacer el modelo constelación, en el cual destacan su tabla de hechos, su tabla de hechos auxiliar, igual sus tablas de dimensiones, sus subdimensiones, siendo en esta interacción la tabla de hechos y su tabla de auxiliar métrica, y una tabla igual de dimensión siendo auxiliar y de subdimensión rol, y así se generaron estos modelos. A continuación vamos a revisar cómo se realizó el proceso de carga masiva de datos en nuestro proyecto. Para esto vamos a guiarnos en el modelo relacional que hemos creado para el proyecto y principalmente vamos a utilizar la tabla de recetas. Como pueden ver en la pantalla, la tabla de recetas contiene un título de la receta, una descripción, unos pasos a seguir, consejos, imágenes en formato de URL, un ID del usuario que es el autor de la receta, la fecha de creación de la misma y la última vez que se actualizó, que por defecto tendrá un valor nulo. Ahora, para llevar a cabo la carga de datos vamos a utilizar la siguiente herramienta llamada Mocaru. En esta debemos especificar los nombres de los campos de nuestra tabla de recetas y especificar el nombre de la tabla, que tiene que ser exactamente igual a como está definida en SQL Server. Aquí tenemos los campos, aquí definimos el tipo de dato que vamos a utilizar, para los títulos, nombres de plantas, para la descripción, los pasos y los consejos con un número mínimo de párrafos y un número máximo tal y como se especifica en este apartado. Las imágenes, como ya indiqué anteriormente, van a tener un formato URL, el ID del usuario autor de la receta, que va a variar entre el ID 1 al ID 1000, en este caso para poder dar más variedad a las recetas que se van a crear, y la fecha de creación en formato SQL desde el año 2020 al año 2025. Una vez estamos conformes con los campos que hemos llenado, ojo, verificar que el nombre de los campos sea exactamente igual al nombre de la tabla a la que se va a cargar datos, previsualizaremos lo que nos va a generar Mocaru. En este caso tendremos todos estos datos que se van a generar, que van a ser los primeros 100 filas, y damos a clic en este botón verde, Generate Data. Una vez hayamos creado nuestro archivo en Mocaru, lo que tendremos que hacer es irnos a la carpeta de descargas, que es donde se guarda por defecto, y podremos darle doble clic para que este se abra en SQL Server como se ve en pantalla.
Para poder crear los datos, pues simplemente damos en el botón ejecutar o la tecla F5 y como pueden observar nos salen como mensaje que se han creado varias filas, en este caso pues van a ser 1000. Para comprobar que efectivamente los datos se han creado, pues nos vamos a nuestra tabla de recetas, damos clic derecho y seleccionamos las primeras 1000 filas. Y como pueden observar, en los resultados pues se encuentran un montón de filas con los datos que acaba de generar Mocaru. Si nos vamos al último, podrán observar que el número de filas creadas son 1000, como habíamos especificado en Mocaru. Eso sería todo en cuanto a la carga de datos. A continuación, mis compañeros Olger Narváez y Stalin Germán van a compartir cómo se realiza el proceso de Data Warehouse. Para crear el Data Warehouse primero se deben generar los file groups, que son áreas de almacenamiento separadas en el disco. En este caso se van a dividir en dos dimensiones donde se almacenarán datos de referencia y las de hechos donde se almacenarán datos transaccionales particionados por años desde el 2020 hasta el 2023. Antes de ejecutar este código se debe tener en cuenta que debemos tener una carpeta en el disco local C con las siguientes subcarpetas: dimensiones, hechos, LDF, MDF y preparación. Ejecutamos y vemos que se nos creó la base de datos. Una vez definidos los file groups, se generan particiones utilizando una función que distribuye los datos en base a rangos de fechas. A continuación se crean dos esquemas: DW, esquema final donde se almacenan las tablas de dimensiones y hechos, y STG, esquema de preparación donde los datos se procesan antes de ser cargados en las tablas finales. Luego se crean las tablas de dimensiones y la tabla de hechos. En este caso, la tabla de usuarios, recetas, comentarios y fechas, que serían las de dimensiones, y la tabla de interacciones, que sería la de hechos. Para mejorar el rendimiento de las consultas, se crea un índice agrupado en la tabla de hechos, basándose en la columna de fecha. Posteriormente se crean las tablas de preparación dentro del esquema STG, donde se procesan datos antes de ser migrados a las tablas definitivas. En este caso van a ser la tabla de preparación de usuarios, recetas y de comentarios. Por último, se comprueban las particiones que se han creado con el siguiente código. En este caso podemos ver que tenemos 4 particiones. Bueno, iniciamos con el punto 1.19 que va a ser agregar una nueva partición en el año actual. En sí, para agregar una nueva partición, este proceso nos va a ayudar a que las particiones van a permitir dividir los datos en segmentos más manejables, lo cual va a facilitar las consultas y la administración de grandes volúmenes de datos. Entonces, tenemos el código y una vez ejecutado, procedemos a entrar en la carpeta de hechos y por ende vamos a tener aquí la partición que va a ser data reset pero partición hechos 2024. Esto nos va a confirmar que la partición fue exitosamente completada. Bueno, procedemos con el siguiente punto que va a ser la deshabilitación de las restricciones antes de la migración masiva. Bueno, esto se hace con el fin de que las restricciones de las tablas eh, se eviten los problemas al insertar grandes volúmenes de datos. Y una vez se complete toda esta migración, pues las restricciones se van a volver a habilitar. Entonces procedemos a ejecutar y el comando se completó exitosamente. Bueno, en este punto también tenemos un punto importante que va a ser el aumento del tamaño de las columnas. Hay ciertas columnas que debido a su tamaño de reducido nos va a dar un error al generar la migración de tantos datos. Entonces, recomendable es aumentar el tamaño de dichas columnas. Bueno, pasamos ahora sí con el paso de la migración de datos, el cual va a ser
todas las migraciones de las dimensiones y de la tabla de hechos. Entonces, eh, bueno, en este paso vamos a migrar todos los datos desde la base de datos relacional hacia el modelo estrella, que en sí va a ser la base de datos data resetero partición. Vamos a migrar todos los datos en sí de las dimensiones, que va a ser el usuario, las recetas, los comentarios, la fecha y bueno, también vamos a migrar los datos de la tabla de hechos, que va a ser la interacción. Entonces procedemos a ejecutar. Y como podemos observar, vemos que una vez ejecutado, todas las distintas columnas van a ser afectadas. Esto nos quiere decir que toda la migración que se hizo fue muy exitosa. En el siguiente punto vamos a volver a habilitar las restricciones para poder otra vez volver a habilitar otra vez las restricciones para que las tablas se mantengan con las reglas de integridad de datos. Una vez completada esta migración, es un paso muy importante volver a habilitar estas restricciones. Entonces procedemos a ejecutar el código y como podemos observar, el comando fue completo. Esto quiere decir que se volvieron a habilitar otra vez las restricciones que se hizo después de toda la migración. Muchas gracias.